Solamente en diferentes partes, pero pueden señalarse, por ejemplo, acá una de estas moléculas es la glucoproteína 195, que se va a unir con el factor de von Willebrand en el momento que ellos dan endotelial y se muestra el supraendotelio. Y también, por ejemplo, otra molécula que es la glucoproteína 1A2A, en la cual va a poder unirse con lo que es el colágeno del supraendotelio. Bien, entonces, estos glucoproteínas son importantes porque van a ayudar en lo que es la formación del carbón plaquetario. Antes de ir un poquito al otro elemento que es el endotelio vascular, nosotros tenemos los endoteliales, que también tienen brazos, que son planas y tienen una serie de propiedades. Estos endoteliales en condición normal van a secretar unas sustancias antiagregantes plaquetarios, vasodilatadores y anticoagulantes. Entre ellos, por ejemplo, óxido nítrico y la prostaglandina 2. Cuando ese endotelio se lesiona, entonces van a secretar otras sustancias que van a predisponer a lo que es la degradación plaquetaria y lo que es la coagulación. Entre ellas, por ejemplo, factor de von Willebrand, factor disolar y otras sustancias que van a favorecer este proceso. Bien, y también hemos mencionado que están los factores de coagulación ya en la instancia secundaria. Son varios los factores de coagulación, muchos de ellos, como señalan, se producen en el hígado, casi la mayoría. Tenemos el fibrinógeno, el protrombina, el factor disolar, el calcio, proceleína, proconvertina, el factor 8 o antimucílico A, 9 o antimucílico B. ¿Por qué factor 9 lo denominaron también factor de Christmas? Tiene que ver algo con Navidad, porque se escribe igual, ¿no? Se han preguntado por qué le llaman también factor de Christmas. No tiene que ver con Navidad, sino que ocurrió eso en general en un paciente que tenía ese apellido. Bien, factor 10, factor 11, que también lo denominan antimucílico C, factor 12, o factor de Kahneman, y factor 13, llamado estabilizador de fibrina. Bueno, le ponen a veces varios nombres a los factores, ¿no? Son algunos los principales factores de coagulación, ahora hay participación de otros elementos también. Entonces, puede faltar cualquiera de este factor, ¿no? Pero básicamente lo que ocurre con mayor frecuencia y lo que más, digamos, hemos estudiado es el factor 8, factor 9, principalmente entre lo que son las deficiencias de la coagulación, ¿no? Las genotípicos en el sector de factores de coagulación. Bien, entonces, hemos visto un poquito sobre las plaquetas, las proteínas de coagulación y el endotelio que participan en lo que es la hemostasia. Bien, entonces hemos mencionado la hemostasia primaria, vasoconstricción y formación del carbón plaquetario. La vasoconstricción después del daño es esta aproximación de los extremos de lo que ha sido dañado. Y participan también una serie de mecanismos en ese proceso, ¿cierto? Factores neogénicos locales, factores neurogénicos tienen que ver con esa constricción del vaso, y también una serie de factores químicos que los llaman factores autatoides, como por ejemplo la serotonina, la feromosana, etcétera, que van a ayudar en este proceso. Bien, después de ello ocurre que hay un proceso de, como se descubre en este daño que se ha producido, se descubre el supraendotelio, como vimos, las plaquetas van a empezar a adherirse al supraendotelio. Y vemos un poquito con más detalle este proceso. Hace un momento vimos unas plaquetas todas redondas que generalmente viajan alejados de lo que es el endotelio. Pero cuando se produce el daño y se descubre el supraendotelio, estas plaquetas se acercan y se unen mediante
Ya mencionamos dos moléculas o dos grupos de proteínas importantes en este proceso. La glucoproteína 1B95, que vemos acá, se une con factor de Willebrand del subendotelio, y la glucoproteína 1A2A, que se une con el colágeno. Entonces, se adhiere la plaqueta ahí. Una vez que se adhiere, lo que sucede es que se activa la plaqueta, y se activa en dos formas: cambia de morfología, empieza a emitir como pseudópodos, no cambia de forma, y también libera una serie de sustancias, de esos gránulos que hemos visto. Una serie de sustancias que, por ejemplo, acá está tromboxano A2, adenosín-fosfato, y lo que es la serotonina, que la simbolizan ahí con 5-HT, ¿no? Estas sustancias, ¿qué hacen? Hacen que se facilita lo que es la agregación de plaquetas. Es decir, la adhesión de plaquetas es esa unión de la plaqueta con el subendotelio. Y la agregación viene a ser, ya se une una plaqueta con otra, y esta con otra, y esta con otra, ¿no? O sea, la unión entre plaquetas. Y para esto, también hemos mencionado hace un momento que participa una glucoproteína que se llama 2B3A, ¿no? Esta molécula de acá es la que participa en la agregación plaquetaria. Esta molécula de una plaqueta y de otra, y en el medio tenemos fibrinógeno, que es como un elemento que los adhiere, ¿no? Con mayor fuerza. Bien, entonces tenemos lo que es la adhesión plaquetaria, la activación de las plaquetas, y después lo que es la agregación entre varias plaquetas. Y finalmente se forma lo que es el tapón plaquetario. Es decir, este tapón plaquetario es que se ubica en la zona dañada y impide lo que es la salida de sangre, pero en una forma podría decirse momentánea, ¿no? Porque esto paralelamente va a una coagulación. Se llama hemostasia secundaria, pero no necesariamente eso implica secuencia, ¿cierto? Y hemos mencionado que la hemostasia secundaria tiene que ver con la participación de las proteínas para la coagulación y con la reparación del daño del tejido, o también la fibrinolisis. Bien, en este proceso, como hemos visto, intervienen varios tipos de elementos químicos procoagulantes y anticoagulantes. Va a permitir esto que se lleve a cabo la coagulación y que se forme el coágulo. Menciono acá, ustedes se acuerdan mejor que nosotros seguramente, lo que es el proceso de coagulación y la participación de las proteínas en esto. En el lado izquierdo tenemos un modelo de lo que es la coagulación, y en el lado derecho otro modelo. Esta es la cascada de la coagulación clásica, y se llama cascada porque en realidad es algo que ocurre, digamos, por decir in vitro, y que hay activación de las proteínas en forma secuencial, como podemos ver, ¿no? Van como una cascada hasta que se forma la fibrina. Es lo que, digamos, ocurre en un laboratorio, y es para poder entender un poco la participación de esos factores en una forma un poco más ordenada, ¿no? Mientras que acá ese modelo celular de la coagulación es el que, aparte de que considera lo que son los factores de coagulación, como vemos acá, los distintos factores de coagulación, también toma en cuenta lo que son los elementos celulares. Acá, por ejemplo, tenemos una célula endotelial, y acá tenemos la participación de las plaquetas. Y además expresa un poco más lo que es esa participación no secuencial, como le vemos acá exactamente, como una cascada, sino es una participación, por decir, bastante complicadita, y la dividen en una fase inicial, una fase de ampliación y una fase de propagación de lo que es la coagulación.
Bien, pero entonces tenemos la participación de esos proteínas, esos factores de coagulación. En este modelo de acá hablamos de lo que es la vía extrínseca. Cuando hay un daño externo, se daña el vaso por algún traumatismo, por ejemplo. Eso activa lo que es el factor tisular o factor 3, ¿no? Y este factor 7. Y después pasan a lo que es la vía común, donde participan factor 10, 5, factor 2 y factor 1, hasta formar lo que es los monómeros de fibrina y estabilización de estos. Mientras que en la vía intrínseca se origina por algún contacto de la sangre dentro de los vasos con algo extraño, o sea, no hay un daño externo, se inicia con el factor 12, sigue 11, 9, 8 y después ya ingresa en la vía común, ¿cierto? Bien, entonces, digamos, cascada de la coagulación va a llegar finalmente, el objetivo es que llega a lo que es la formación de fibrina, ¿no? Los monómeros de fibrina y la unión entre varias fibras de fibrina, estabilizándolos mediante el factor 3. Bien, entonces, estamos viendo los diferentes modelos que es el proceso de hemostasia, pero básicamente participan los mismos factores, ¿no? Como podemos apreciar. Y para llegar al éxito de ese proceso de coagulación, hemos mencionado que llega a formar el coágulo. Ese coágulo ya es la participación de lo que es la fibrina con las plaquetas y ya es más fuerte, un tapón más fuerte, más estable para que la sangre no se pierda. Y mientras se forma esto, se va también reparando, se van secretando una serie de factores de crecimiento, también a partir de las plaquetas, factores de crecimiento, que secretan las plaquetas también en esta zona y que activan, por ejemplo, los fibroblastos que van a ir reparando el vaso dañado. Bien, entonces cuando ya se está estableciendo esos procesos, ya el coágulo ya no es necesario, ¿cierto? Porque ya el vaso se está reparando, porque ya no hay pérdida de sangre. Entonces, este coágulo se tiene que eliminar, ¿no? Mediante un proceso de fibrinolisis. Y en la sangre también hay un precursor de un elemento químico plasminógeno que se va a activar a ese nivel y que va a activarse en plasmina y va a disolver el coágulo. Hay una serie de factores inhibidores de esas sustancias. Entonces la plasmina lo que va a hacer es cortar la fibrina y disolver el coágulo. Cuando produce esta corte de la fibrina, por ejemplo, podemos ver acá, se separa de dos en dos moléculas que se denomina dímero, y entonces esto también da idea de lo que es el proceso de disolución del coágulo. Por lo tanto, una de las pruebas importantes para ver cómo está el sistema de coagulación, por ejemplo, es también la prueba de dímero D, ¿no? Que es ese producto de disolución del coágulo. Cuando hay mucho aumento del dímero D, por ejemplo, se da que hay procesos trombóticos de amplia diseminación en todo el cuerpo y la predisposición de esa hacia la formación de trombos, que es el otro extremo de lo que es el sistema nervioso. Bien, entonces vamos a pasar un poco a cómo podríamos nosotros diagnosticar los problemas que ocurren en ese proceso de coagulación y básicamente enfocándonos en lo que hemos mencionado de los trastornos hemorrágicos. Como siempre, en medicina es importante la parte clínica, ¿no? El laboratorio también, por supuesto, pero la parte clínica también. Una buena anamnesis, un buen examen clínico nos puede ayudar, ¿no? Es importante tener en cuenta que muchas veces pacientes con problemas de trastornos hemorrágicos no muestran, por decir, clínicamente lo que estamos viendo acá, pero podría haber antecedentes, ¿no? Del mismo paciente en algún momento de su vida que anteriormente haya tenido problemas, sea espontáneos, problemas en algunas intervenciones de tipo quirúrgico,
O también podría mostrar clínicamente lo que son algunas formaciones como petequias, por ejemplo. Estamos viendo acá unas petequias, unas pequeñas formaciones redonditas, rojitas o un poco moradas. Podría haber púrpura, que es un poquito más grande. Generalmente los petequias son menores de 2-3 milímetros, los púrpuras son más de 3 milímetros, hasta 1 centímetro, y la equimosis más de 1 centímetro. Cuando se producen generalmente esos signos de hemorragia a nivel cutáneo, que estamos viendo ahí, ¿no? Los petequias, las púrpuras, lo que son las equimosis, principalmente o son primordialmente para trastornos de la hemostasia que tienen que ver con las plaquetas, ¿no? Sea la disminución del número o de la función de las plaquetas. No es que no se pueden manifestar también en trastornos de la hemostasia secundaria, también se pueden manifestar, pero son más frecuentes en trastornos de hemostasia primaria. Y hay que tener en cuenta que los trastornos de hemostasia primaria, por ejemplo, son los que aparecen muy rápido después de un daño, y también, como vemos, generalmente se manifiestan a nivel de piel y mucosa, mientras que los trastornos de la hemostasia secundaria son más tardíos, pueden demorar horas o un día o 2 días, y son generalmente a nivel más profundo, a nivel de articulaciones, músculos o órganos internos. Bien, entonces, acá estamos viendo, como mencionamos, petequias, púrpuras, equimosis. Puede haber epistaxis, puede haber gingivorragias, puede haber también sangrados a nivel gastrointestinal en lo que es la hemostasia primaria, por ejemplo. La equimosis en sí viene a ser un hematoma, pero un hematoma de menor tamaño y menos profundidad, es decir, una hemorragia a nivel subcutáneo, a diferencia de los hematomas profundos que se pueden dar en trastornos de la hemorragia de tipo alteración de hemostasia secundaria. Bien, vemos por ejemplo también que los análisis de laboratorio también nos van a ayudar, pero generalmente cuando nosotros tenemos, digamos, la indicación que debemos realizar un análisis de laboratorio, cuando hay una historia en la anamnesia del paciente, de su familia y de él mismo, de sangrados, ¿no? Cuando, por ejemplo, se encuentran en un momento de examen físico y vemos esas lesiones que hemos mostrado hace un momento, cuando hay respuestas hemorrágicas atípicas en una cirugía previa, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que ha sido sometido a una cirugía que depende en nuestra área, una exodoncia, y ha tenido hemorragia significativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando, por ejemplo, es paciente que toma esteroides, o un paciente que está en terapia anticoagulante, o un paciente con enfermedad autoinmune, estos estudios de laboratorio inicial son importantes para ver cómo está su sistema de hemostasia. Bien, entonces entre los exámenes de laboratorio que podemos pedir para ver cómo está nuestro paciente, de hecho que es el hemograma y recuento plaquetario, ¿no? Recordemos, las plaquetas normalmente son entre 150.000 a 450.000 por microlitro. Esa es la cantidad normal de plaquetas. Hay que mencionar acá que cuando se ha hecho ese intervalo de normalidad que ustedes conocen, se ha hecho en muestra, digamos, con pacientes de diferentes razas, diferentes sexos, y se ha llegado a esos valores promedios, ¿no? Sin embargo, hay un margen de esto que siempre puede existir, ¿no? No es tan como estadísticamente ustedes manejan el término del exceso de desviación de sangre, ¿no? Puede ser un poquito por debajo, un poquito por encima. Y generalmente en el margen de 100 a 150.000
es un estado un poco, por decir, que podría ser normal para un paciente dependiendo, ¿no?, del mismo paciente y de su basal a través del tiempo. Pero consideremos cantidad normal de plaquetas entre 150.000 a 450.000. Es importante hacer un frotis sanguíneo, como estamos viendo al lado derecho, para ver la morfología de las plaquetas. Si esas plaquetas tienen el tamaño correspondiente, la forma correspondiente, ¿no?, la morfología. Hay enfermedades que vamos a mencionar de cada momento, como es la enfermedad de Werner-Solier, en el cual, por ejemplo, esos pequeños trocitos que son las plaquetas o los trombocitos aumentan de tamaño, ¿no?, son mucho más grandes. Bien, entonces hemograma, recuento de plaquetas y ver también un frotis con lo que podemos observar la forma y la cantidad también de plaquetas, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunos indicadores como es el tiempo de coagulación, ¿no? También, ¿no? El tiempo de coagulación también se puede pedir. En qué tiempo coagula la sangre, eso se realiza cuando se extrae la sangre en un tubo de vidrio y se ve en qué tiempo forma el coágulo, ¿no? Aproximadamente, normalmente es de 6 a 10 minutos. Puede ser mucho más rápido o mucho más lento, entonces vamos a tener procesos de alteración de esa coagulación, ¿no? O predisponer a formar trombos o hacia hemorragia. Hay una prueba que es para ver lo que es la fragilidad de los vasos, porque si los vasos son frágiles, entonces también puede haber hemorragia, ¿cierto? Entonces se llama prueba de torniquete, donde se va a utilizar un tensiómetro que se va a inflar, digamos, a una cantidad de 80 milímetros por mercurio por 5 minutos. Y se ve si se forman plaquetas y en qué cantidad, ¿no? Cuando se forman más de 30 plaquetas, por ejemplo, por 10 centímetros cuadrados de superficie, es lo que se considera que es un signo positivo para lo que son trastornos de la hemostasia termal. Bien, otra prueba que en realidad no se hace tanto, pero también es interesante, es la prueba de retracción del coágulo. Una vez que se forma el coágulo, ese coágulo se retrae, se disminuye con el objetivo de hacer que lo que son los extremos de la herida del vaso. Y esto permite que, digamos, se empiece también lo que es la reparación. Esta retracción de coágulo también es importante saber. Puede ser un coágulo retráctil, semi-retráctil o birretráctil, cuando no se retrae coágulo. Y si no se retrae el coágulo, significa que hay proceso de alteración de lo que es la coagulación. Es decir, falta algo para que este coágulo se retrae. Esto es interesante, por ejemplo, verlo a una enfermedad que se llama trombocitopenia de Glanton. Trombocitopenia de Glanton. Vamos a verlo de cada momento en qué consiste esto. Las pruebas clásicas para ver lo que es la coagulación, o es decir, trastornos en la hemostasia secundaria, son el tiempo de tromboplastina parcial activada, que tienen que, digamos, señalarnos qué tal está esa vía intrínseca de la coagulación. Doctor Cuadrado, buenos días. Bienvenido. Así es. Bien, entonces, tiempo de tromboplastina parcial activada tiene que ver con problemas de lo que es la vía, como vemos acá, la vía intrínseca, ¿cierto? Con cualquiera de esos factores que participan en la vía intrínseca principalmente. Y el tiempo de protrombina, TP, tiempo de protrombina, tiene que ver con la alteración de la vía extrínseca, ¿no? La vía extrínseca vemos que es mucho más rápida y principalmente son los factores. ¿Qué factores están en la vía extrínseca? A ver. 3 y 7, ¿no? 3 y 7. Bien. Factor titular, factor 3 y factor 7. Bien, entonces tromboplastina parcial activada para problemas en la vía intrínseca y la protrombina para algunas deficiencias en la vía extrínseca.
principal. Hay también una prueba que se llama tiempo de trombina, que en realidad no se usa mucho, pero es una prueba interesante porque va a dar ideas de lo que es la conversión de fibrinógeno en fibrina, ¿no? También se puede verificar, en realidad no se hace mucho, principalmente se hacen los primeros dos pruebas que hemos mencionado. Ahora, cuando nosotros vamos a someter a nuestro paciente a intervención quirúrgica, esta prueba es muy útil, ¿no? INR, que se llama Relación Normalizada Internacional, que nos va a indicar un poco ese estado de coagulación de nuestro paciente, ¿no? En función de la intervención quirúrgica. Entonces, de 1 a 1.5 del valor de esta prueba de INR es un, digamos, intervalo normal. De 2 a 4, cuando está el valor de INR, es para pacientes anticoagulantes, ¿no? Los pacientes que reciben terapia de anticoagulación. Más de 4 indica riesgo de sangrado y menos de 1 riesgo de trombosis, ¿no? Entonces nos puede orientar. Esta prueba de relación normalizada internacional tiene que ver con el tiempo de protrombina, que tiene que ver, es un cálculo que se realiza, pero en realidad está relacionado con el tiempo de la protrombina del paciente y un tiempo de protrombina testigo, o sea, o intermedio para el medio, para el laboratorio en que se realiza, ¿no? Elevado a un doctor. Bien, entonces, respecto a las alteraciones de ese proceso de hemostasia, podemos ir con resultados, trastornos que alteran la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, la fibrinolisis o trastornos mixtos, ¿no? Trastornos mixtos. Hemostasia primaria generalmente con enfermedades del vaso que producen que estos vasos no tienen la estabilidad necesaria y de las plaquetas. La hemostasia secundaria básicamente es de los factores de coagulación y lo que es la fibrinolisis con lo que es el coágulo, la disolución del coágulo en sí. Bien, vamos a ver entonces algunos de estos trastornos de la hemostasia que pueden ocurrir. Hay una serie de enfermedades que pueden darse en lo que es la estructura del vaso. El vaso, sí. No puede haber una amiloidosis, puede haber telangiectasias, púrpuras de los vasos, puede haber alteración de los vasos por medicamentos o por infecciones. Y si los vasos están alterados, recordemos que las células epiteliales son importantes para la hemostasia primaria. Tenemos también lo que es la alteración de las plaquetas, ¿cierto? De las plaquetas. Y ya hemos mencionado que puede ser de la cantidad de plaquetas o de la función de las plaquetas. Entonces, si hemos definido que la cantidad normal de plaquetas es, ¿cuánto es la cantidad normal de plaquetas? De 150.000 ¿a cuánto? A 450.000, ¿cierto? A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de que hay menos cantidad de plaquetas? Cuando son menos de 150.000. ¿Cierto? Y en este caso estamos hablando de trombocitopenia. Trombocitopenia. No lo llaman plaquetopenia, ¿no? Lo llaman trombocitopenia. Bien, puede haber trombocitopenia leve, moderada, severa o grave, de acuerdo a la cantidad de plaquetas. De 100 a 149.000 es leve, moderada de 50 a 99.000 y grave cuando es más de 50.000. A ver, el número pequeño de plaquetas puede ser porque se han destruido o se destruyen las plaquetas. Acá tenemos un cuadrito, ¿no? ¿Por qué se puede dar la trombocitopenia? Puede darse, como dice acá, porque hay disminución de la producción, se destruyen las plaquetas. ¿Por qué se van a destruir las plaquetas? Puede ser por infecciones, puede ser por cuadros inmunes, ¿no? Anticuerpos que destruyen las plaquetas y destruyen también los megacardiocitos, por lo tanto va a disminuir su número.
Otro aspecto, por ejemplo, es cuando hay esplenomegalia, aumento del vaso. En este caso, recordemos que en el vaso hay una cantidad de plaquetas que están de reserva. Aproximadamente una tercera parte de este número normal de plaquetas que hemos mencionado están en el vaso. Si el vaso aumenta de tamaño, aumenta la cantidad de plaquetas que se secuestran en el vaso. Entonces disminuye las plaquetas que están en circulación. Por lo tanto, si hay una esplenomegalia, puede haber también trombocitopenia, cantidad menor de plaquetas en sangre. Cuando hay por algún motivo dilución de la sangre, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, transfusiones con plasma, se diluye lo que es la sangre, hay menos elementos fuertes, entonces también se presenta este proceso de fenómeno de disminución de cantidad de plaquetas. Bien, cuando digamos en este rango que estamos hablando de la trombocitopenia es peligroso intervenir quirúrgicamente. Generalmente se considera que para una intervención quirúrgica de mediano riesgo, como por ejemplo puede ser nuestras extracciones, como por ejemplo podría ser una intervención quirúrgica a nivel abdominal, a cualquier otro nivel, las plaquetas deben ser más de 50.000 para una intervención quirúrgica de mediano riesgo. Pero intervenciones quirúrgicas de gran riesgo, como son, por ejemplo, las neurocirugías, las operaciones de la cadera, las operaciones cardiovasculares, las plaquetas deben ser más de 100.000, ¿no? Para que no se produzca sangrado. Consideremos eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que nos dice que tiene esofagea, fútbol, etc. Hay que hacerle el análisis de las plaquetas y ver cuál es el riesgo de sangrado que tiene este paciente. Bien, también lo que es, digamos, puede darse es una trombocitopenia a carácter inmune. Y eso es lo que cuando se producen anticuerpos que van a atacar esas moléculas en la superficie de las plaquetas que hemos visto, ¿no? Puede ser una trombocitopenia inmune primaria o secundaria acompañada con alguna enfermedad sistémica. Y hay que tener en cuenta que las enfermedades asociadas, por ejemplo, podrían ser frecuentemente el lupus, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, o llamado SAF, algunos tumores o cánceres de lo que es la línea leucémica, el VIH, el Helicobacter pylori, pueden ser, digamos, fenómenos que acompañan una trombocitopenia inmune. O debido por algunos medicamentos, ¿no? Como por ejemplo, quinina, antibióticos que contienen sulfas, podrían asociarse con trombocitopenias inmunes. En las trombocitopenias inmunes, entonces se genera esa reacción antígeno-anticuerpo, donde se van a atacar los glucoproteínas que están en la superficie de las plaquetas y van a destruir a eso. Bien, ya hemos visto esas manifestaciones clínicas que pueden dar, que los petequias, los púrpuras, también a nivel de vena bucal, a nivel ocular, a nivel mucocutáneo en general, ¿no? También en la mucosa gástrica. Aparte de que podemos tener lo que es la disminución del número de plaquetas, puede haber disminución de la función de las plaquetas, ¿no? Se altera también la función de las plaquetas. Y en este caso el número es normal, pero la función de las plaquetas bien, el número es normal, pero la función de las plaquetas está alterada. ¿Y cómo lo llamamos esto? Trombocitopenia. ¿Sí? Trombocitopenia, la disminución de la función de las plaquetas. Trombocitopenia. A ver, yo creo que está adentro. ¿Cómo se llama cuando disminuye la función de las plaquetas? Trombocitopatía. Trombocitopatía. Bien, trombocitopatía. Dos trombocitopatías, digamos, conocidas.
no quiero decir prevalentes porque no son frecuentes, pero son esas dos enfermedades, síndrome de Bernard-Solier y trombastenia de Glassman. Se altera la función de las plaquetas. Bien, son una trombocitopatía. ¿Qué sucede en lo que enfermedad de Bernard-Solier? Hace un momento hemos hablado que cuando hay un daño del vaso, la plaqueta se une con lo que es el factor von Willebrand, del supraendotelio, mediante la glicoproteína 1B95, ¿cierto? Pero cuando hay alteración de esa glucoproteína, son, digamos, trastornos hereditarios. Cuando hay alteración de esta glucoproteína 1B95, entonces va a haber problemas en lo que es la adhesión plaquetaria. De la plaqueta no se va a adherir bien. Y eso sucede en este síndrome de Bernard-Solier. Y morfológicamente la plaqueta se va a ver grande. Por eso es importante, hemos mencionado la proteína de la sangre. Bien, entonces en este síndrome hay alteración de lo que es la adhesión de la plaqueta porque hay alteración de la glucoproteína 1B95. Y en la trombastenia de Glassman lo que hay es la alteración de la glucoproteína que participa en la agregación plaquetaria. Vimos que cuando se une una plaqueta con otra plaqueta estamos hablando de agregación plaquetaria y que ahí participaba una glucoproteína que era ¿cuál? ¿no? 2B3A, que digamos nos permite que se una plaqueta con otra y en el medio un hidrógeno. Entonces, cuando hay alteración de esa glucoproteína, se presenta esa enfermedad que se llama trombastenia de Glassman. Bueno, este es un caso clínico que estaba reportado en la bibliografía que consultamos y que se presenta el paciente está con trombastenia de Glassman y también en este caso pues vemos que lo denominan la enfermedad llora sangre, ¿no? Bien. Básicamente, en estas alteraciones de las plaquetas, el número o la función de las plaquetas, el sangrado va a ser ¿a qué nivel? ¿Muscular, articulaciones? No. ¿Dónde va a ser? En piel y mucosas, ¿no? Piel y mucosas. Bien, entonces estamos viendo, digamos, uno de los fenómenos de una trombastenia de Glassman, donde hay alteración de la agregación plaquetaria. Lo que es la enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, este es el médico holandés que detectó varios casos de mujeres jóvenes que presentaban sangrado. Bien, en esa época, no me acuerdo en qué año, era ya conocida la hemofilia. Pero como todos sabemos, los pacientes con hemofilia, ¿quiénes sangran? ¿Las mujeres o los varones? Las mujeres son portadoras y lo que expresan y presentan el sangrado es el varón, ¿cierto? Entonces, pero este médico lo que vio que las mujeres presentaban de una familia varias mujeres que presentaban sangrado, entonces no se podía explicar eso y lo llamó parahemofilia, ¿no? Parahemofilia. Es decir, algo muy cercano alrededor de la hemofilia, pero no era hemofilia porque sangraban las mujeres. La enfermedad de von Willebrand sería cuando se altera ese factor que hemos visto de von Willebrand. Este factor puede estar en las plaquetas, en las células endoteliales, en el subendotelio, ¿cierto? Pero ese factor participa activamente en lo que es la hemostasia primaria, porque hemos visto que, por ejemplo, las plaquetas se adhieren al factor de von Willebrand y al colágeno. Entonces, si hay fallas en este factor, va a haber fallas en lo que es la hemostasia primaria. Pero también considerar que el factor von Willebrand es un factor que también porta el factor 8 de la coagulación en la sangre, ¿no? Se van unidos y protege el factor 8 para que no se destruya.
Entonces, si hay deficiencias en lo que es este factor de von Willebrand, es posible que también, aparte que haya alteración de la hemostasia primaria, también haya alteración de la hemostasia secundaria, debido a que también es, digamos, acompaña al factor 8 de la fibrosis. Adelante. Un poquito más alto. Así, un poquito más. En algunos tipos de la enfermedad de von Willebrand. Podría ser la alteración del factor 8 y del factor von Willebrand, de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. En algunos variantes de la enfermedad de von Willebrand. Por eso lo llaman generalmente un trastorno mixto de la hemostasia, ¿no? Bien, entonces hay tres tipos de lo que es la enfermedad de von Willebrand. Tienen que ver si se altera la cantidad o la función del factor. Tipo 1, hay una deficiencia del factor, se altera, digamos, el factor se presenta en una menor cantidad, ¿no? En un 70% es el factor. En tipo 2, por ejemplo, son defectos cualitativos del factor. Y en tipo 3 hay casi ausencia del factor de von Willebrand. Entonces, repito, tipo 1 y tipo 3 tienen que ver con la cantidad del factor, la cantidad. En tipo 1 está disminuido, pero no mucho, disminuido ligeramente. En tipo 3 está ausente casi totalmente. En el tipo 2 está alterada lo que es la funcionalidad de ese factor. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, los tipos, si podríamos o quisiéramos hacer distinciones, la mayoría tienen herencia autosómica dominante, como vemos acá, autosómica dominante, la mayoría son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 2 lo dividen en A, B, M y N, de acuerdo a qué aspecto de la función de ese factor se altera, ¿no? Bien. Hay que tener en cuenta entonces que el más severo es el tipo 3 y que tiene tipo de herencia autosómica recesiva. En realidad, como vemos, solamente el tipo 3 y el tipo 2N tienen autosómica recesiva. El resto de herencia es autosómica dominante. Bien, y esto de acuerdo a la cantidad de alteración del factor también tiene que ver la función de él. Bien. ¿Qué tipos de manifestaciones clínicas hay cuando hay alteración de lo que es el factor de von Willebrand? Principalmente van a ser alteraciones a nivel de hemostasia primaria, pero en algunos casos también pueden acompañarse de hemostasia secundaria. En hemostasia primaria, por ejemplo, la epístaxis, los sangrados a nivel de cavidad bucal, sangrados gastrointestinales, menorragias en las mujeres muy abundantes, sangre a través de la orina, no hematuria, y lo que es, por ejemplo, la formación de hematomas, ¿no? Cuando tenemos presente la hemostasia secundaria, ¿no? La alteración de los hematomas a nivel de músculos, por ejemplo, a nivel de articulaciones, que se llama hematomas. Bien, entonces, en este tipo de enfermedad puede haber alteraciones solamente de la hemostasia primaria, generalmente cuando es la cantidad, pero cuando se altera la calidad del factor, también tenemos lo que es la alteración de la hemostasia secundaria. Bien, la hemofilia es otro trastorno hemorrágico, la hemofilia A, la hemofilia B. En realidad, clínicamente, hemofilia A y hemofilia B no son muy distintos, se parecen bastante. La hemofilia A es mucho más frecuente, señalan más o menos 1 por cada 10.000, mientras la B 1 por cada 40.000. Los dos son trastornos recesivos ligados a la X, al cromosoma X. Y también considerar que puede ser una hemofilia leve, moderada o severa de acuerdo a lo que es la cantidad de factores que se conservan, ¿no? Si es menos de 1% es grave, si es entre 1 y 5%
es leve. Y también tener presente que si hay, digamos, la historia de hemofilia, porque el 70% es ya tienes antecedentes de que ha habido en algunas familias, pero un 30% podría ser una mutación nueva, ¿cierto? Que no hay antecedentes. Entonces, en ese sentido es importante el interrogatorio clínico para saber si hay antecedentes de eso. Y también considerar que si generalmente en una familia la hemofilia es leve, va a ser leve casi en todos. No es que en uno va a ser leve y en otro moderado, ¿no? Bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta, que si hacemos estos análisis de laboratorio que hemos mencionado, va a ser alterado lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, va a ser prolongado, mientras que el tiempo de protrombina sería normal. Porque ¿qué evalúa el tiempo de la tromboplastina parcial activada? La vía intrínseca, ¿no? La vía intrínseca, donde está el factor 8, el factor 9, entonces va a ser prolongado. Bien, ¿qué es el tratamiento? Generalmente administración del factor de estado. ¿Alguna pregunta de las hemofilias? A ver, acá, por ejemplo, está factor 8 y acá está factor 9. Solamente para tener en cuenta que el factor 8 es mucho más grande, ¿no? Factor 8 y factor 9 son factores de coagulación, son proteínas. El factor 8, por ejemplo, está compuesto por 2.300 y pico aminoácidos, mientras que el factor 9 solamente alrededor de 400 aminoácidos, ¿no? ¿Dónde están ubicados? Si dijimos en el cromosoma X, brazo largo, y acá está la zona donde están exactamente ubicados. Ahora, si nos preguntamos qué sucede en la herencia cuando, digamos, hay madre portadora y padre normal, o padre que está con hemofilia y madre normal, ¿no? En esto de acá podríamos ver qué es lo que ocurre, ¿no? A ver, ¿qué sucede acá, por ejemplo? Es una mamá que está normal, él dice que es normal, y es un papá que tiene, digamos, manifiesta la hemofilia, tiene la enfermedad. Su cromosoma X, vemos acá que tiene la mutación de la hemofilia. Entonces, cuando tenemos esta unión, ¿qué es lo que va a ocurrir? El padre va a transmitir este cromosoma X, a una hija, a otra hija, pero a los varones no lo va a transmitir porque a los varones se transmite nada más y la mamá es sana. Entonces, los varones van a ser sanos y las mujeres van a ser portadoras, ¿cierto? En este caso. Ahora, cuando el padre está sano y la mujer es portadora, que es la otra próxima que puede haber, vemos acá, por ejemplo, la mujer va a transmitir este X a una mitad de las hijas y el otro X a la otra mitad de las hijas. Entonces, mitad de las hijas van a ser portadoras y mitad no. Igualmente los varones. Mitad de los varones van a ser, digamos, por la enfermedad y la mitad van a ser sanos. Es un poco distinto, ¿no? Es un poco distinto que ocurre cuando hay esos cruces. Es poco frecuente también que los dos padres tienen la enfermedad. Bueno, ahí ya tendríamos que hacer el cruce y ver qué ocurre. Bien, entonces, en lo que es las hemofilias, en lo que son los trastornos de la hemostasia secundaria, básicamente las alteraciones, mencionamos los sangrados a nivel de articulaciones. ¿Cómo se llama ello? ¿Cómo se llama cuando hay sangrado a nivel de articulación? Hemartrosis, ¿cierto? Hemartrosis. Va a haber hemartrosis, como vemos acá, que va a impedir que se camine bien. Y eso muy frecuentemente se manifiesta el niño cuando empieza a gatear, ¿no? Cuando empieza a gatear, y generalmente en las rodillas, a veces en los codos también, ¿cierto? Y va a haber hematomas musculares o en los órganos internos también sangrados. Bien, entonces de nuevo resumimos, en la hemostasia primaria los sangrados son más leves,
son más rápidamente, ocurren en unos minutos y se manifiestan, digamos, a nivel de mucosas y piel. En la hemostasia secundaria, cuando está alterada, las hemorragias aparecen más tardíamente, en unas horas o en unos días. Generalmente son más profusos y ocurren a mayor profundidad. Bien, vamos a terminar con este detalle, aceptando bien, chicos, ya está terminando el semestre, hasta poco, bueno, pero 15 días, 20 días, no sé, hasta cuándo van a tener, hasta mitad de agosto, van a pasar el invierno en la casita. Bien, entonces, terminar con una alteración que es coagulación vascular intravascular diseminada. Y, a ver, ¿qué conocemos de la coagulación intravascular diseminada? ¿Cuándo ocurre generalmente? ¿Por qué causas? Generalmente ocurre en traumatismos muy grandes, en causas de tipo obstétrico o en infecciones severas. ¿Y qué es la coagulación intravascular diseminada? Ya su nombre lo dice bastante, ¿no? Que la sangre se coagula dentro de la circulación de los pequeños vasos, los capilares, se coagula masivamente. Entonces, esa coagulación masiva de la sangre en nivel de varios vasos ocasiona que se agotan los factores de coagulación, se agotan las plaquetas y también predisponen a factores trombóticos. Es decir, a ver, se coagula y entonces se agotan esos factores primarios, secundarios de la hemostasis y como ya no hay factores de hemostasis, se producen hemorragias masivas, ¿no? Eso más o menos se produce en esta coagulación intravascular diseminada cuando es severa, cuando está, digamos, ampliamente en todo el organismo y que generalmente si ocurre así, como estamos mencionando, puede llevar a desenlaces fatales para el paciente, ¿no? Claro, también hay locales más leves, pero también podría complicarse en condiciones de sepsis, puede haber coagulación intravascular diseminada en todo el organismo y llevar a una hemorragia que lleva al paciente a la muerte. Bien, entonces esto es una condición mixta donde hay trombosis y hay hemorragia, ¿no? En la coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son los causas? Repito, traumas severos, sepsis o lesiones peritoneales también extensas. Bien, vamos a terminar